Muy buenos días, estimados amigos, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados fiscalistas. Hoy es día jueves 9 de diciembre del año 2021 y los saludo con mucho gusto. Soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria de más de 44 años y director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas que fue fundada el 1 de julio de 1985 y actualmente con una trayectoria personal profesional de más de 36 años, a través de los cuales en todos los casos, conforme a estricto derecho, hemos protegido, defendido y conservado con eficacia el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes, ninguno de los cuales ha enfrentado una investigación ministerial o un proceso penal o ha sido sentenciado como culpable por la comisión de delitos fiscales. Especialmente, ninguno ha sido sentenciado como culpable de defraudación fiscal y delitos equiparables. Esto último gracias a que desde hace muchos años, desde el año 2004, en Defensa Fiscal nosotros conocemos con toda precisión qué conductas configuran defraudación fiscal y delitos equiparables. Bien, recientemente, como consecuencia de que en el Código Fiscal de la Federación, que entrará en vigor en 2022, se impone a los contadores públicos inscritos que elaboren dictámenes fiscales, tanto obligatorios como optativos, se les impone la obligación de informar a la autoridad fiscal cuando detecten que el contribuyente dictaminado ha incurrido en hechos probablemente constitutivos de delitos fiscales. Incluso si el contador público inscrito, al elaborar su dictamen, no informa al SAT de los hechos que probablemente sean constitutivos de delitos fiscales, el contador público dictaminador incurrirá en una infracción fiscal que se sanciona con suspensión de su registro hasta por 3 años, aparte de que legalmente se le podrá considerar encubridor en los delitos fiscales que cometió el contribuyente auditado por no haberlos informado a la autoridad fiscal en su dictamen, delito que se castiga con prisión de 3 meses a 6 años. Bueno, como consecuencia de estas disposiciones que entran en vigor en el 1 de enero del 2022, ¿verdad? Bueno, infinidad de contadores públicos, de abogados fiscalistas y de abogados penalistas han manifestado su repudio a dichas reformas, manifestando que ¿cómo es posible que la autoridad fiscal pretenda que los contadores públicos conozcan qué conductas constituyen delitos fiscales? ¿Cómo es posible que le pidan al contador? El contador no tiene la capacidad, dicen ellos, para conocer qué conductas configuran delitos fiscales, y es algo verdaderamente excesivo que se les obligue a informar en su dictamen al SAT, ¿verdad?, que el contribuyente dictaminado incurrió en una conducta que probablemente es constitutiva de defraudación fiscal, porque eso escapa a la formación profesional y a las obligaciones del contador público que elabora un dictamen. Los propios colegios y asociaciones de contadores públicos han levantado sus reclamos diciendo que cómo es posible que a sus agremiados se les pretenda obligar a que sepan qué conductas configuran defraudación fiscal, delitos equiparables y en general cualquier delito. Bien, todo esto nos hace formularnos una pregunta. ¿Realmente es difícil, casi imposible, que el contador público conozca qué conductas configuran defraudación fiscal y delitos equiparables? ¿Realmente es excesivo pretender que el contador público tenga esos conocimientos? ¿Realmente el contador
debe ignorar, debe desconocer qué conductas configuran defraudación fiscal y delitos equiparables. Es normal, es natural, es correcto que abogados fiscalistas, que abogados penalistas, que contadores públicos y que contribuyentes ignoremos qué conductas configuran defraudación fiscal. Realmente ese conocimiento es inaccesible a contadores, abogados fiscalistas y abogados penalistas y a contribuyentes. Es un conocimiento ese tan elevado, imposible que simples mortales como somos, contribuyentes, contadores públicos, abogados fiscalistas y abogados penalistas, pretendamos adquirir ese conocimiento. O sea, es un conocimiento imposible de poseer por parte de nosotros. No, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados fiscalistas y abogados penalistas. No es un conocimiento imposible de adquirir. No es un conocimiento ni siquiera difícil de adquirir. Conocer qué conductas configuran defraudación fiscal es un conocimiento sencillo, fácil de adquirir. Bueno, si se estudia. ¿Por qué hoy en día los contribuyentes, contadores públicos y abogados no conocen qué conductas configuran defraudación fiscal? Vamos a explicar por qué. En primer lugar, porque ningún contador se ha dedicado a estudiar con profundidad, seriedad y responsabilidad qué conductas configuran defraudación fiscal. No hay un solo estudio, no hay un solo artículo, no hay un solo libro publicado por un contador público en el que describa toda la investigación que hizo respecto a conocer qué conductas configuran defraudación fiscal, en donde nos muestre qué conductas configuran defraudación fiscal, o en donde nos explique que después de una investigación exhaustiva, pues no pudo conocer qué conductas configuran defraudación fiscal. Segundo, no hay un solo abogado fiscalista que se haya abocado, que se haya consagrado a investigar qué conductas configuran defraudación fiscal. Y eso lo podemos demostrar por el simple hecho de que no hay artículos, revistas, videos, conferencias, cursos donde los abogados fiscalistas hayan manifestado que como producto de su profunda investigación descubrieron que las conductas que configuran defraudación fiscal y delitos equiparables son esta y esta, o que ese abogado fiscalista manifieste que después de investigar exhaustivamente qué conductas son las que configuran defraudación fiscal y delitos equiparables, pues llegó a la triste conclusión de que ese conocimiento no se puede adquirir, que ese conocimiento está vedado para el abogado fiscalista y que ni modos, pues no sabemos y no sabremos nunca qué conductas configuran defraudación fiscal. Ahora, tercero, tratándose de los abogados penalistas, no hay un solo abogado penalista que se haya dedicado exhaustivamente a investigar qué conductas configuran defraudación fiscal y delitos equiparables. No hay un solo estudio, escrito, libro, artículo, video, curso de algún abogado penalista, ¿verdad?, en donde nos comparta que después de haber investigado exhaustivamente qué conductas configuran defraudación fiscal y delitos equiparables, ese abogado penalista descubrió que configuran defraudación y delitos equiparables esta y esta otra conducta. O que ese abogado penalista nos diga que después de investigar en todos lados qué conductas configuran defraudación fiscal, pues se da por rendido, se vence, porque definitivamente es imposible que los abogados penalistas conozcan qué conductas configuran defraudación fiscal y delitos equiparables. Lo cierto es que hasta el día de hoy contribuyentes, contadores públicos, abogados fiscalistas y abogados penalistas no conocen qué conductas configuran defraudación fiscal y delitos equiparables, porque ningún contador, ningún abogado fiscalista y ningún abogado penalista se ha dedicado a ese estudio. ¿Cómo vamos a adquirir un conocimiento si no lo buscamos, si no lo investigamos? ¿Cómo? No nos va a caer del cielo.
Todo conocimiento adquirido es producto del esfuerzo del trabajo concentrado en ese tema. Entonces, pues, si hoy 2021 los contadores, abogados, fiscalistas y penalistas no conocen qué conductas configuran defraudación, ello no se debe a que ese conocimiento sea imposible de asimilar, de captar, de poseer, de descubrir, sino a que nadie se ha ocupado hasta el día de hoy de adquirir ese conocimiento. No se adquiere. Por eso, la inmensa mayoría de contribuyentes, contadores públicos y abogados, fiscalistas y penalistas no tienen ese conocimiento, y además todavía piensan que ese conocimiento es inaccesible, que es imposible obtener, y por lo tanto pues se quejan de que cómo es posible de que al pobre contador, a la autoridad, la ley lo force a que sepa qué conductas configuran defraudación fiscal, delitos equiparables y demás delitos fiscales, ¿verdad? Porque ese conocimiento, ¿cómo lo va a adquirir un pobre contador? Bien, estimados amigos, eso es totalmente falso. Lo cierto es que es fácil conocer qué conductas configuran defraudación fiscal y delitos equiparables. Nosotros somos abogados fiscalistas y penalistas, y desde el año de 1995 empezamos a llevar procesos penales. Todos concluyeron exitosamente, logrando la absolución de nuestros clientes, demostrándose que no incurrieron en delitos de defraudación fiscal, ni en delitos equiparables, ni en otros delitos que se les imputaron. Bien, pero aparte de dedicarnos a la defensa penal de contribuyentes, nosotros hemos sido investigadores de la materia fiscal penal, y ya desde el año 2004 nosotros conocemos qué conductas configuran defraudación fiscal y delitos equiparables. Precisamente en este libro que se titula Estudio Práctico sobre los Delitos Fiscales 2004, ¿verdad? Como subtítulos vienen lo que todo contribuyente debe saber para evitar penas corporales. Y luego dice, con citas de casos de detenciones por defraudación fiscal. En este libro, publicado en 2004, nosotros dimos a conocer a contribuyentes, contadores públicos, abogados fiscalistas y abogados penalistas qué conductas en 2004 configuraban defraudación fiscal y delitos equiparables. Precisamente en el índice de este libro nosotros consignamos algunas de las conductas que configuraban en ese entonces defraudación fiscal. Por ejemplo, falsamente no manifestar ingresos en la declaración anual para efectos de ISR, ni valor de actos o actividades para efectos de IVA, porque en ese entonces tanto el IVA como el ISR eran ejercicios que se causaban por ejercicios. Fue hasta el 2007 cuando el IVA se empezó a causar mensualmente y se empezaron a efectuar los pagos mensuales definitivos de ISR. Este delito pues prácticamente se cometía cuando falsamente se declaraban en ceros ISR e IVA del ejercicio, cuando el contribuyente realmente sí obtuvo ingresos y sí obtuvo valor de actos o actividades. También se cometía este delito en 2004 cuando se consignaban en las declaraciones de impuestos valores de actos o actividades o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos. Si un contribuyente obtuvo 100 millones de ingresos y declara 80 millones, pues eso es defraudación fiscal. Si en un mes el contribuyente obtuvo valor de actos o actividades por 1.200.000 y declara 500.000, bueno, pues eso es defraudación fiscal. También en el capítulo 3 hablamos de disminuir en la declaración anual del ejercicio de ISR pagos provisionales que no fueron efectuados. Si sale a pagar en el ISR del ejercicio una cantidad de 3 millones de pesos y el contribuyente no efectuó ningún pago provisional, pero como no tiene dinero para pagar los 3 millones o como no quiere pagar los 3 millones, en la declaración del ejercicio consigna impuesto del ejercicio 3 millones de pesos, menos pagos provisionales 3 millones de pesos,
a pagar cero, sí, pero no hizo ningún pago provisional. Entonces, en este caso, por consignar, por disminuir pagos provisionales que no efectuó, evidentemente que se comete defraudación fiscal. Y si vieran ustedes con qué frecuencia se comete este delito, también tenemos otro delito que se cometía en 2004, consignar en la declaración anual deducciones falsas amparadas con facturas falsas, ¿verdad? Y también acreditar IVA que se sustenta en facturas falsas, ¿verdad? Esto también era delito ya desde el año 2004. Omitir presentar por más de 12 meses la declaración del ejercicio fiscal de ISR, dejando de pagar el impuesto respectivo. Eso también ya era delito desde el año 2004. No enterar dentro del plazo legal las contribuciones que se retienen también configura defraudación fiscal equiparable desde el 2004, ¿verdad? Que las personas físicas realicen en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos que declararon sin demostrar el origen de la discrepancia. Otro delito equiparable a defraudación fiscal que está vigente desde antes del 2004. Solicitar y obtener indebidamente devoluciones, ¿verdad?, amparándose en saldos a favor sustentados en facturas falsas. Esto también era ya delito. Entonces vemos cómo desde el 2004 nosotros ya conocíamos qué conductas configuraban en 2004 los delitos de defraudación fiscal y equiparables, y los compartimos con todos los contribuyentes, contadores públicos, abogados fiscalistas y penalistas desde el año 2004. Si el contribuyente, el contador, el abogado fiscalista o el abogado penalista al día de hoy no sabe qué conductas configuran defraudación fiscal, probablemente ello se deba a que no leyeron este libro, porque leyendo este libro no pueden decir, oye, yo no sé qué conductas configuran defraudación fiscal, ¿verdad? El año pasado publicamos este libro, Conductas que configuran defraudación fiscal, en donde ahora analizamos las 22 conductas que hasta el día de hoy configuran defraudación fiscal. No son cientos de conductas, no son miles de conductas las que configuran defraudación fiscal. Solo son 22 conductas las que configuran defraudación fiscal y delitos equiparables, y esas 22 conductas son totalmente fáciles de conocer. Ni siquiera se necesita ser contador público para entender las 22 conductas. Cualquier contribuyente que sepa leer entiende cuáles son las 22 conductas que configuran defraudación fiscal, ¿verdad? Digo que ni siquiera tienen que ser contador, porque con mayor razón ni siquiera tienen que ser abogados. O sea, cualquier mexicano, contribuyente, contador, abogado, fiscalista o penalista, puede conocer con precisión qué conductas configuran defraudación fiscal. ¿Qué tienen que hacer? Pues leer este libro. El conocimiento no baja del cielo. El conocimiento no se adquiere sin buscarlo. ¿Sí está claro? Si no conoces qué conductas configuran defraudación fiscal es porque no has leído este libro. Porque si lo hubieras leído, ya sabrías qué conductas configuran defraudación fiscal. Bien, lo cierto es que todos los contadores públicos deben conocer qué conductas configuran defraudación fiscal y delitos equiparables, porque dichos delitos se cometen precisamente al elaborar y presentar la declaración de pago de impuestos de los contribuyentes, y son precisamente los contadores públicos los que elaboran y presentan dichas declaraciones de impuestos. Si los contadores públicos no conocen qué conductas configuran defraudación fiscal y delitos equiparables, hay muchas probabilidades de que incurran en esos delitos al elaborar y presentar dichas declaraciones de impuestos. Ello explica que casi el 100% de las declaraciones de impuestos presentadas hasta el día de hoy, casi en el 100% de ellas, se cometan los delitos de defraudación fiscal y delitos equiparables. Casi en todas las declaraciones presentadas se declaran ingresos o valor de actos o actividades
menores a los realmente obtenidos. Casi en todas las declaraciones presentadas se disminuyen deducciones en cantidad superior a las reales. Casi en todas las declaraciones de impuestos se deducen o acreditan comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Se deducen o acreditan facturas falsas. Casi en todas las declaraciones se presentan, hay muchas declaraciones de pago de impuestos que se presentan falsamente en ceros, cuando el contribuyente en realidad sí obtuvo ingresos y sí obtuvo valor de actos o actividades. Con mucha frecuencia los contribuyentes no enteran todas las retenciones que efectuaron, y con mucha frecuencia hay contribuyentes que no han presentado las declaraciones del ejercicio del impuesto sobre la renta o las mensuales de pago definitivo de IVA por más de 12 meses, y todas esas son conductas que configuran defraudación fiscal. Y tratándose de personas físicas, con mucha frecuencia, casi en todos los casos diría yo, se declaran a la persona física ingresos menores al total de las erogaciones que esa persona física realizó en el año de calendario, motivo por el cual están en discrepancia y están en defraudación fiscal equiparable. Sin duda alguna, casi el 100% de contribuyentes inscritos en el RFC que presentan declaraciones están en defraudación fiscal o en delitos equiparables, porque los contadores públicos que elaboran esas declaraciones, casi en todos los casos, han incurrido en conductas o hechos constitutivos de defraudación fiscal y delitos equiparables, lo que ha ocurrido precisamente porque los contadores públicos inexplicablemente, injustificadamente y sorpresivamente desconocen qué conductas configuran dichos ilícitos. Elaborar una declaración de pago de impuestos sin conocer qué conductas configuran defraudación fiscal y delitos equiparables equivale a manejar un vehículo con los ojos vendados. Recuerden que el que no sabe es como el que no ve. Cuando se elaboran declaraciones sin saber qué conductas configuran defraudación fiscal, esa declaración se está elaborando a ciegas y seguramente va a cometerse defraudación fiscal o delitos equiparables en esa declaración que se está formulando por alguien que no sabe qué conductas configuran defraudación fiscal. De ahí la importancia y necesidad de que todos los contadores públicos conozcan qué conductas configuran defraudación fiscal. Un delito fácil de adquirir, de tener, de poseer. Simplemente lean este libro y sabrán qué conductas configuran defraudación fiscal. Por propia conveniencia, el contador público debe conocer qué conductas configuran defraudación fiscal y delitos equiparables, porque los contadores públicos que las elaboran, ¿verdad? Porque los contadores públicos que elaboran las declaraciones en que se cometen dichos delitos, también son legalmente responsables de la comisión de defraudación fiscal y delitos equiparables, y pueden ser investigados ministerialmente, procesados y sentenciados como culpables si se demuestra que ellos fueron los que elaboraron precisamente la declaración de impuestos en la que se cometió defraudación fiscal y delitos equiparables, calvario que pueden padecer los contadores públicos, no importando si el contador es empleado del contribuyente que cometió el delito y cobra un sueldo, o si el contador es un contador independiente que le presta servicios independientes al contribuyente y que le cobra honorarios. Si se demuestra que él fue el que elaboró la declaración, él también es partícipe en la comisión de ese delito, porque él realizó la conducta descrita en la ley como delito. Él fue el que declaró ingresos menores a los realmente obtenidos. Él fue el que llenó la declaración falsamente en ceros. Él fue el que presentó la declaración y en lugar de retener 1 millón de pesos, de enterar el 1 millón de pesos retenido, solamente enteró 200,000 pesos. ¿Qué necesidad hay de padecer todo lo descrito con antelación, cuando es tan fácil conocer las 22 conductas que hasta el día de hoy configuran defraudación fiscal y delitos equiparables?
Conocer las 22 conductas que configuran defraudación fiscal y delitos equiparables permitirá que los contadores públicos y los contribuyentes fácilmente eviten incurrir en ellas, caso en el cual nunca enfrentarán procesos penales por esos delitos fiscales. Si yo ya sé que declarar falsamente en ceros es delito, pues nunca voy a declarar falsamente en ceros, a menos que quiera que me metan a la cárcel, ¿verdad? Bien, conocer las 22 conductas que configuran defraudación fiscal y delitos equiparables permitirá también que los contadores públicos y los contribuyentes fácilmente detecten cuando en una declaración ya presentada se incurrió en alguna de esas conductas delictivas, ocurrido lo cual fácilmente podrán sacar legalmente de dichos delitos fiscales al contribuyente, evitando así que enfrenten futuros procesos penales por la comisión de esos delitos. Si al revisar una declaración yo descubro que en esa declaración se comete defraudación fiscal, por ejemplo, porque se están disminuyendo pagos provisionales que no se realizaron, ¿verdad? Fácilmente elimino ese delito, ¿verdad? Y si lo eliminamos antes de que la autoridad lleve a cabo una gestión, una facultad de gestión o una facultad de comprobación, como lo dice el Código Fiscal, no se formulará querella. ¿Sí está claro? Bien, el delito y el pecado son producto no de la maldad, son producto de la ignorancia. Se delinque y se peca por ignorante, no por malo. Dejemos de ignorar qué conductas configuran defraudación fiscal y delitos equiparables, y sin duda alguna dejaremos de cometer esos delitos fiscales. Y para conocer qué conductas configuran defraudación fiscal y delitos equiparables, basta con que los contribuyentes, los contadores públicos y los abogados fiscalistas y penalistas lean y estudien este libro. Este libro se llama Conductas que configuran defraudación fiscal, cómo evitar incurrir en ellas, y este libro lo pueden adquirir en nuestras oficinas al teléfono 22 22 43 22 11 y desde luego a la dirección de correo electrónico def-fiscal@yahoo.com.mx. Si tú puedes acudir a nuestras oficinas de la Ciudad de México o de Puebla por el ejemplar, con mucho gusto te lo entregaremos. Y si tú no puedes acudir a nuestras oficinas en Puebla o en México porque radicas en otra ciudad, puedes adquirirlo con nosotros vía telefónica, vía correo electrónico, y desde luego al costo del libro se le agregarán los gastos de envío. Pero conocer este libro puede evitar que los mexicanos vayan a prisión acusados de haber cometido defraudación fiscal y delitos equiparables. No conozcamos qué conductas configuran defraudación fiscal y estaremos en riesgo de cometer esos delitos. Si conocemos qué conductas configuran defraudación fiscal, estaremos en condiciones de jamás cometer esos delitos, y además de, cuando detectemos que hemos cometido esos delitos en el pasado, fácilmente podremos eliminarlos borrando legalmente dichos delitos. Bien, estimados amigos, ojalá no echen en saco roto esta información. La idea que persigue este video es que los mexicanos no cometan defraudación fiscal y delitos equiparables, y como consecuencia de ello jamás pongan en riesgo la conservación de su libertad y de su patrimonio, porque una de las penas aplicables en defraudación fiscal es la reparación del daño. Pagarle al SAT los impuestos omitidos, nuestra actualización, recargos y multas. Y si defraudación fiscal se cometiera en modalidad de delincuencia organizada, incluso eso permite que la autoridad decomise los bienes del
contribuyente, y además que le aplique la ley de extinción de dominio, caso en el cual perdería incluso los bienes que nada tienen que ver con la comisión del delito. ¿Quieres salvar tu libertad y tu patrimonio? Aquí está la solución. Bien, estimados amigos, pues sean muy felices, que Dios los bendiga y ojalá tomen la decisión inteligente de conocer qué conductas configuran defraudación fiscal para asegurarse un futuro feliz, de tranquilidad y de prosperidad. Hasta el próximo video.